buenos días a todos. Sean oficialmente bienvenidos a nuestro último encuentro del estudio de experiencia de usuario en banca. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes los resultados de los bancos en Chile, ¿vale? Pero antes de empezar, me presento oficialmente también. Soy Caroline, la líder de marketing de Soho, y estaré acá facilitando este encuentro. Me gustaría también introducir a nuestros presentadores, primeramente a Melissa, que es la head de design de Soho. Melissa tiene un magíster en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 99 ha trabajado en el diseño de experiencia de usuario en entornos digitales en el marco de estrategias de canales de venta digital, marketing digital, e-commerce, banca y servicios financieros. Junto con su experiencia como gerente en empresa de consultoría internacional, Melissa se desempeñó por 6 años como subgerente de experiencia cliente en Banco Estado. Y también, fun fact, en el año de 2000 publicó el libro Aceleramiento Educativo Universal, Enseñar y Aprender en Tiempos de Internet. Así que muy bienvenida, Melissa. Junto con nosotros también está César, el Country Manager de Soho Colombia y Soho Estados Unidos. César es artista plástico de la Universidad de los Andes, Colombia, especialista en gerencia de diseño en Colombia y tiene un máster en innovación y emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en la intersección de diseño, tecnología y humanidades desde hace más de 27 años. También ha sido diseñador, gerente de proyectos y cuentas, líder de empresas, innovador y consultor de transformación digital, experiencia de usuario y marketing con clientes en Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Y una curiosidad también, César es docente de posgrados y conferencista en más de 80 eventos. Ahora sí, equipo más que presentando, y paso la palabra a ti, César. Gracias, Caroline, muy amable. Bueno, muy buenos días a todos en toda Latinoamérica. De nuevo, pues mi nombre es César Trujillo y pues hoy, para quienes no conocen, seguramente muchos de ustedes conocen a Soho. Para quienes no conocen, Soho es una empresa que tiene más de 26 años de experiencia creando sistemas omnicanales end-to-end. Hemos hecho más de 1.100 proyectos, más de 480 clientes. Tenemos oficinas, además de Chile, donde seguramente muchos de ustedes nos visitan en este webinar. Tenemos oficinas en Uruguay, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos y próximamente en México. Adicionalmente, pues una de las cosas que más nos ha destacado a lo largo de todo este tiempo ha sido el hecho de que tenemos, digamos, unos clientes, un portafolio de clientes y un portafolio de experiencia importante en banca. De hecho, muchos de ustedes van a darse cuenta que hemos trabajado con las principales marcas en Chile y en otros países de Latinoamérica, y no solamente, digamos, durante los últimos años, sino a lo largo, digamos, de toda nuestra historia. Dicho esto, y como pues en últimas no se trata de hablar acerca de Soho, sino sobre todo acerca del estudio, pues quiero darle la palabra a Melissa, quien nos va a contar un poco acerca de por qué este estudio de experiencia de usuario. Entonces, todo tuyo, Melissa. Súper, gracias César, bienvenidos todos. Nosotros en Soho quisimos poder construir y tener un indicador propio que abarcara más elementos que solo lo que tiene que ver con la usabilidad o solo con el foco en temas digitales. Y por eso lo ampliamos un poco y pensamos en este instrumento que a fin de cuentas lo que tiene por objetivo es evaluar cuál es la percepción de experiencia de usuario para proyectos digitales en activos y productos digitales. Y nosotros lo bautizamos como el CUX, que es el cuestionario estandarizado de experiencia de usuario. Entonces, un poco, ¿en qué consiste? Nosotros nos inspiramos bastante en un indicador anglosajón que se conoce como el SuperQ, que considera 8 preguntas en función de 4 grandes dimensiones. Uno, como el más tradicional, con lo que tiene que ver con la facilidad de uso, ¿cierto? Con todo lo que es la navegación, con lo intuitivo son las interfaces que están claro en la usabilidad, pero también en aspectos que dicen relación con la confianza, con cuán creíbles, ¿cierto? Son las interfaces digitales y que tiene que ver también con temas de marca, ¿ya? Que ahí está el tema de la credibilidad. En segundo lugar, con el look and feel, con los aspectos de diseño visual, con este storytelling, ¿cierto? Que uno va creando en la medida que puede tener metáforas visuales y que es finalmente la apariencia, este diseño simple, minimalista al que todos aspiramos.
Y finalmente, aspectos que tienen que ver con la recomendación, con la lealtad, con la capacidad de recompra y que este indicador también lo considera. Entonces, bueno, pensamos en este índice que es como un test muy rápido para poder evaluar justamente el nivel de experiencia de usuario en sus productos y en los proyectos digitales que se llevan a cabo. Considerando lo anterior, un poco pensar en cómo estás midiéndose, ¿no? Dijimos, son 4 grandes dimensiones, 4 como categoría, y por cada una de ellas hay 2 preguntas. Entonces, en lo que tiene que ver con usabilidad, se pregunta a todos los usuarios que forman parte de un panel si el sitio web, si la aplicación es fácil de usar y también si es fácil de navegar dentro de ese espacio, esa interfaz digital. Respecto de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la credibilidad, también se pregunta si la información en ese sitio web es creíble y si el contenido efectivamente produce confianza. En relación con lo que tiene que ver con la apariencia, se pregunta, ¿cierto?, si el sitio web o la aplicación es atractivo y si el sitio web o la aplicación tiene una presentación que sea sencilla, que sea fácil de entender, muy limpia. Y en cuarto lugar, respecto de la lealtad, cuán probable, ¿cierto?, es que uno pueda volver a ese sitio web, a esa aplicación, que en el caso de los sitios privados, ¿cierto?, como es la banca, bueno, si tenemos nuestro banco estamos un poco obligados. Entonces ahí viene la octava pregunta que dice relación con el NPS, el Net Promoter Score, el índice de recomendación neta, de qué tan probable es que podamos recomendar esa aplicación, ese sitio web, a alguien cercano a nosotros, un amigo, un familiar. Y todo esto, salvo la pregunta del NPS, se pregunta en una escala de Likert del 1 al 5, y la pregunta del NPS, obviamente, de 0 al 10, donde después la llevamos a normalizar para que sea comparable con la escala de Likert. Entonces, pensando en para qué hicimos esto, un poco cuáles son los beneficios que otorga esto. Nosotros llevamos primero décadas un poco midiendo el System Usability Scale, ¿cierto? El famoso SUS que nos sirve para comparar determinados sitios, también compararnos un poco con otras experiencias digitales. Y acá la ventaja de nuestro CUX es que esto está ya incorporado, porque hay 2 preguntas que tienen como mucho ese foco, ¿cierto?, de usabilidad, y porque además vimos que tiene una muy fuerte correlación matemática entre el SUS y nuestro CUX. Entonces, un poco es un 2 por 1, está contenido, ¿cierto?, en nuestro CUX. También esto permite hacer mucho benchmarking, porque en la medida que este estudio sea indicado, nosotros podamos repetirlo año a año, en la medida que nosotros podamos estar consistentes, ¿cierto?, y periódicamente haciendo estas mediciones, vamos a poder compararnos no solamente con la banca, también con otras industrias, y porque además nosotros estamos en todos los proyectos que tienen que ver con algún tipo de investigación, sea test de usuario, una entrevista en profundidad, algún tipo, ¿cierto?, de investigación con clientes, aprovechando esos proyectos para realizar la medición del indicador del CUX. En tercer lugar, porque lo que tiene que ver con hacer también una trazabilidad de nuestros propios proyectos o activos digitales. Si nosotros empezamos a medir, ¿cierto?, el CUX al inicio de un proyecto y tenemos como ese T sub 0, esto va a ser súper útil para ir después haciendo una medición a lo largo y en el transcurso de ese proyecto y de esta manera también poder demostrar en qué medida hemos mejorado a partir de las decisiones de diseño que hemos tomado esa interfaz digital. Y de cara a nuestro stakeholder, de cara a nuestro jefe, no es menor, porque es también una manera de poder demostrar cuál es el retorno de inversión de diseño, de esas decisiones de diseño que hemos tomado como equipo y que permiten mostrar esa evolución, ese crecimiento en nuestro proyecto digital. Y finalmente, porque como vimos en las dimensiones, ¿cierto?, permite rescatar muchos más aspectos y no solamente enfocarse en experiencia de usuario, particularmente al contener, ¿cierto?, el Net Promoter Score, entonces efectivamente hay todos los aspectos de lealtad asociados que son muy interesantes. Nosotros vamos a explicar a continuación un poco todos los aspectos más metodológicos, pero un poco anclado en la formación que tengo, ¿cierto?, del periodismo. Ustedes saben que hay 5 preguntas que se contestan, ¿cierto?, que llamamos las 5W en inglés, y nosotros vamos a ir explicando en forma como secuencial un poco el qué, referido a qué, dónde están anclados los principales puntajes. Luego, a quiénes, que es la parte interesante, seguro, para conocer el ranking de los bancos chilenos que están mejor posicionados en este indicador. Luego, todo lo que tiene que ver con el cómo, es decir, los aspectos ya de entrar a detallar cómo se resolvieron, cuál de las 4 dimensiones está mejor rankeada, mejor puntuada.
Y finalmente, los aspectos de recomendación y de mejora como conclusiones. Entonces, le cedo la palabra a César para conocer los aspectos metodológicos. Gracias, Malisa, muy, muy amable. Creo que después de entender un poquito cuál es el propósito de este webinar y puntualmente de este estudio, pues vamos a entrar ya como un poquito dentro de la carne del estudio. Este es un estudio cuantitativo, no es la primera vez que lo hacemos, de hecho lo hicimos en marzo del 2023, presentamos, yo personalmente tuve la oportunidad de presentar en mayo en el Digital Bank el estudio correspondiente a Colombia. Hace unos meses, de hecho hace cosa de un mes, un poco más de un mes, presentamos el de México y hoy estamos presentando nuestra última entrega en términos de webinar que corresponde al de Chile. Entonces, como para que se hagan una idea, en total nosotros entrevistamos 660, más de 660 participantes, puntualmente 665 en 12 países. De esos, 103 fueron entrevistados en Chile. ¿Esto cómo se hace? Son paneles, digamos, donde se hace una encuesta online con más de 100 preguntas de selección múltiple. Lo que se busca es que sean usuarios de bancos y seguros que tengan un nivel digital medio alto y, en últimas, también es un estudio cuantitativo, se ha diseñado de manera descriptiva, es un tipo de muestra no probabilística e intencional por cuotas según país. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a ver dentro del mapa, dentro de los países, nos vamos a dar cuenta, pues que no todos los países entrevistaron la misma cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque esto corresponde un poco también a la cantidad de población, a qué tantos usuarios pudimos conseguir, etcétera. Y este estudio es un primer approach. De hecho, no es una muestra, digamos, estadísticamente representativa, 100% válida, 100% infalible, pero nos da una idea. Si se dan cuenta, de hecho, Chile es el segundo país, perdón, con mayor cantidad de personas encuestadas. El primero es Colombia con 105, Chile tuvo 103 personas, México 101, Estados Unidos pues tiene 154 y evidentemente pues en Centroamérica y en España también entrevistamos cierta cantidad de usuarios. Ahora, lo interesante es comparar también un poco lo que pasa en términos del índice CUX por país. Como les contó Malisa, esta es una evaluación que se hace del 1 al 5 y se evalúan diferentes aspectos. Al final esto permite tener un promedio y permite entender un poco cuál es el índice CUX de cada uno de los países en términos de la banca. Entonces acá encontramos una cosa muy interesante. Por ejemplo, nos damos cuenta que en un país como Estados Unidos, el índice CUX evaluado por los usuarios es bajo. Estamos hablando de 3,16, de hecho es el más bajo de todos los países que pudimos estudiar. Colombia tiene un 4,32, un 4,31 para México y España, digamos muy, muy, muy similar. Y Chile tiene uno de los más bajos en general en toda la región. Si se dan cuenta, solamente por debajo de Chile tenemos a Guatemala. Esto en última lo que significa no es que la banca sea mala necesariamente, ojo, o que la experiencia de banca, la experiencia digital de banca, sea mala. Lo que significa es que normalmente los usuarios son más exigentes. Y esto es importante anotarlo porque lo que vamos a ver acá es que vamos a ver también unos índices muy, muy altos en ciertos aspectos, ya cuando comencemos a entrar, pero también nos vamos a dar cuenta que hay otros aspectos que decididamente los usuarios castigan cuando ya comenzamos a ver las diferentes dimensiones. Entonces, entendiendo esto, de nuevo le doy la palabra a Malisa para que nos hable acerca un poco de los datos del CUX. Ya puntualmente vamos a sumergirnos completamente en la información que encontramos de Chile. Súper. Bien, entonces entrando en este qué, ¿sí? de las puntuaciones, lo primero es contarles que el estudio, que es esta encuesta a través de panel, lo que hace es que les pregunta, ¿cierto?, a las personas, a los participantes, que seleccionen los bancos en los que ellos frecuentemente entran en función de su uso, cuánto utilizan, ¿cierto?, el banco. Entonces, se clusterizan, por así decirlo, los bancos en los que llamamos como los de la principalidad, los bancos de uso alto, que es probable que estemos realizando transferencia todos los días, que entremos, ¿cierto?, para conocer el saldo, para pagar algún tipo de producto. Luego vienen los secundarios, que en el fondo son bancos que podemos tener algún tipo de producto, visitar, quizás no con tanta frecuencia, no diariamente, pero sí al menos durante una vez al mes,
que son los bancos que llamamos de uso medio, y luego los bancos un poco más rezagados en términos de uso, que consideramos, ¿cierto? Y hemos llamado los bancos de uso bajo, que es lo típico cuando uno puntualmente está pagando un crédito hipotecario, un crédito a la vivienda, un crédito de consumo, y escasamente tiene como esa relación. Más o menos es una relación de una vez al trimestre. Y de esta manera entonces se organizaron y vamos a comparar todos los puntajes, primero, en relación con esta frecuencia de uso, ¿ya? Entonces, primero, la principalidad, segundo, bancos que estamos utilizando más o menos una vez al mes, y aquellos que tenemos un uso más o menos una vez al trimestre. Y en función de esto, primero vamos con los puntajes de la data agregada, cuando juntamos web, app en una misma visión. Y lo primero es que tenemos una buenísima puntuación de 4.67 para los bancos de uso alto. O sea, una muy buena calificación en este sentido. Luego, un poco más bajo, tenemos los bancos de uso medio. Y en relación con los bancos de uso bajo, está casi rozando, ¿cierto? La nota del 4, tiene nota 4, que está ya más por debajo, ¿cierto?, que el promedio del estudio. El promedio de todos los bancos fue de 4.28 para esta data agregada, y los bancos de uso medio chilenos están ahí rozando ese promedio. Pero sin duda lo que estamos hablando en una escala de Likert es una muy buena nota. Así, nota 4 igualmente es excelente nota, hay una muy buena calificación en este sentido. Cuando vamos a desagregar, ¿sí? Lo que vemos a nivel, ¿cierto?, de la web son dos como elementos interesantes. Dale nomás con todas las barras nomás, César. Lo primero tiene que ver con que las puntuaciones, en el caso de los bancos de uso alto y medio, son bastante cercanas, ¿ya? Y en ambos casos superan, ¿cierto?, al promedio del estudio, que es de 4,15. Y también el dato interesante, se pega, ¿cierto?, ese escalón para los bancos de uso bajo, pero también es que la cantidad de respuesta es inferior. Es decir, lo que nosotros aquí estamos viendo, ¿cierto?, es que hay muchas menos respuestas comparativamente en relación con lo que es la aplicación. Y entonces, en este sentido, también vemos que no hay tanto habitualidad, ¿cierto?, de utilizar para transacciones, para cosas como muy, muy frecuentes en la web, sino que lo vamos a ver, ¿cierto?, más respuestas hay en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la app. Si pasamos a la siguiente lámina. Entonces, en relación con la app, tenemos buenas calificaciones, buena cantidad de respuestas, si bien los bancos de uso medio y bajo están un poquito más rezagados respecto del promedio del estudio, nosotros hacemos la siguiente inferencia. Fuimos a mirar cuáles son los bancos que estaban en los bancos de uso bajo, quiénes respondieron, qué bancos concretamente la gente respondía. Y está el Banco Estado. El Banco Estado, como ustedes bien saben, es un banco que tenemos que utilizar para muchos trámites que tienen que ver con justamente la relación con el Estado, algunos reembolsos, algunos pagos quizás o compromisos de créditos de vivienda o de algún reembolso que necesitamos, alguna relación, algún trámite. Y en este sentido, la calificación que vemos en la app es superior a lo que tiene que ver con la web. Y entonces también decíamos, bueno, no solamente se está evaluando mejor, sino que también se está prefiriendo. Si estoy obligado quizás a pagarle a alguna persona que trabaja en la casa, que solo tiene la cuenta root, pues prefiero utilizar la aplicación versus quizás la web. Y también ahí se rompe un poco el paradigma de esto de que, me va a ocupar como todo el plan de datos. No, la gente está disponible para utilizar esto. Entonces, un poco yendo a la conclusión, todas las valoraciones positivas, ¿cierto?, que tienen en la aplicación, hace también pensar que es una estrategia para poder tener una buena puntuación y también para apostar porque efectivamente los usuarios lo prefieran y haya principalidad, ¿cierto? Es decir, hay un correlato en este sentido. Y también, a nivel, ¿cierto?, de la app se visualiza, ¿cierto?, esa valoración. Y en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la web, está efectivamente muchísimo más rezagado para lo que tiene que ver con los bancos de uso medio y sobre todo de uso bajo. Entonces ahí hay un sentido de oportunidad de que estos bancos debiesen igualmente, si quieren tener como una experiencia integral, seguir apostando por no abandonar la web y seguir trabajando en este sentido. César, te dejo a ti el quiénes, un poco yendo al ranking, ¿cierto?, de los bancos chilenos. Perfecto, buenísimo. De hecho, acá vamos a hacer de nuevo un zoom in para entender un poco quiénes son los protagonistas
o los que obtuvieron unos resultados más interesantes a nivel del CUX en las diferentes dimensiones. Entonces, para arrancar, de hecho, les voy a proponer un ejercicio muy interesante, y es que tenemos una encuesta que de hecho les vamos a compartir. ¿En qué consiste la encuesta? Pues ustedes van a escoger el que según ustedes es el banco mejor puntuado en su experiencia de usuario, teniendo en cuenta las dos cosas, su web y su app. Ahora, importante, solo pueden escoger una sola opción. Es decir, aquí nos vamos a dar cuenta, aquí creo que estamos compartiendo, no sé si estamos compartiendo, bueno, ya todos tienen la encuesta, ya están votando. Evidentemente es mucho más fácil para los usuarios que son de Chile o que conocen la banca en Chile. Bueno, ya vamos subiendo un poco los resultados. Vamos a revisar muy rápidamente cómo vamos. Súper, ya estamos mejorando un poco, muy bien. Vamos con la encuesta, llevamos 11 personas de las 35 que estamos, 43%, muy bien. Ok, revisemos muy rápidamente. Vamos a dar un par de minutos para poder comparar los resultados. Entonces, listo, ya vamos por más de la mitad. Ánimo, 18 personas, 22 personas, 63%. Ok, muy bien. 71%, 25 personas. Listo, vamos que vamos. Ok. Vamos a dar un minuto más, a ver si lo logramos. Listo, ok, 27, muy bien. Súper. 27:35. Vamos. Ok, ya últimos segundos. Vamos a dar, perfecto, vamos a dar unos 20 segundos más para poder completar la encuesta. ¿Listo? Ok. Vamos a ver inclusive si llegamos a los 30. Ok, vamos a ir viendo. 29 personas, ok. Estamos llegando. Muy bien. Súper. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Bueno, yo creo que con 29 ya nos estamos haciendo una idea bastante clara. Entonces, vamos a ir viendo un poco los resultados. Muy rápidamente voy aquí a tomar un pantallazo para poder contrastar muy rápidamente. Y veamos a ver. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos los resultados. Yo los voy a ir poniendo. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a volver muy rápidamente a nuestra presentación. Entonces, aquí voy a comenzar a compartir. Denme un segundo, si me ayuda Keynote, desde donde estoy presentando. Listo. Y voy a comenzar a presentar muy rápidamente. Entonces, tengan en cuenta un poco los resultados, lo que votaron. Y voy a contrastar primero vamos a revisar un poco qué fue lo que ocurrió en nuestro estudio. Entonces, antes del estudio, vamos a revisar muy rápidamente los resultados. Entonces, de acuerdo a la encuesta, pues nos encontramos con que el Banco de Chile pues tenía una mejor puntuación, luego el Banco del Estado. Digamos que hay un empate, tercero BCI, luego diríamos el Banco Vice, y ya digamos que hay un empate entre Falabella, BCI, Itaú, Santander, etc. Muy bien, vamos a contrastar rápidamente estos resultados con lo que ocurrió con nuestro estudio. En nuestro estudio lo que encontramos es que comenzamos a César, evaluar esos... ¿Sí? César, perdón, muestra primero los resultados de la data agregada con la anterior lámina, para que sea comparativo, porque aquí está solamente la web. Ahí. Correcto, sí, tienes toda la razón. Ok, gracias porque iba a mostrar el slide que no era. Entonces, cuando vemos un poco toda la data agregada, es decir, comparando los dos, tanto la web como la app, vamos a ver que nuestro estudio nos muestra que en primer lugar tenemos el Banco de Chile con 4.64, en segundo lugar tenemos el Banco Vice con 4.61, muy cercano, si nos damos cuenta acá hay solamente una diferencia de 3 centésimas. En un tercer lugar, el BCI
con una diferencia de 10 centésimas, pero en general decimos, estos están entre el primero y el tercero, hasta ahora no hay una diferencia de 13 centésimas. Lo mismo ocurre con Banco Falabella, acá también hay una diferencia muy, muy pequeña. Quinto lugar tenemos al Scotia con 4.43. Y luego tenemos unos bancos, digamos, hasta el noveno lugar, donde está Santander con 4.40, y luego vemos aquí un escalón importante, digamos, en orden de un contraste ya mucho más cercano al 4.04, el caso de Itaú, 3.99 Banco Estado y 3.90 Banco Ripley. Entonces, acá lo interesante es ver esto exactamente. Primero Banco de Chile, segundo Banco Vice, tercero BCI, cuarto Falabella, quinto Scotia. ¿Cómo se compara un poco con lo que nosotros teníamos? Fíjense que ustedes contrastaron Banco de Chile, o sea que acertamos muy bien. En primer lugar, Banco de Chile. Banco Estado, hay una diferencia importante. Fíjense que Banco Estado está, digamos, dentro de esa segunda tanda de los lugares 6 al 9. BCI está bien puntuado en general. Y aquí vamos a ver como varias cosas. Ahora, interesante este ejercicio porque fíjense que ustedes sí pusieron en primer lugar el banco que coincide con nuestro estudio. Vamos a revisar un poco qué fue lo que ocurrió en términos de ya cada uno de los diferentes, digamos, plataformas. Cuando nos vamos a dar cuenta lo que ocurre, digamos, en el formato web, pues aquí vamos a encontrar una diferencia. Primero vamos a encontrar, recuerda que teníamos de primero Banco de Chile. Acá el primero en la web, en términos de ese índice CUX, es el Banco Falabella. Luego, de segundo, está el Banco de Chile. También acá una diferencia muy, muy, muy pequeña, o sea, una centésima. Luego, en tercer lugar, ya comenzamos a encontrar unos escalones más pronunciados. 4.26 para el caso de Scotia, 4.23 para el caso de BCI y 4.21 para Banco Santander. En el sexto y el séptimo lugar, unos puntajes muy cercanos, digamos 4.20, 4.19, o sea, de tal manera que entre el tercero y el séptimo banco hay una diferencia de apenas 7 centésimas, o sea, muy, muy parejos en lo que tiene que ver con la evaluación de la experiencia web. Y luego, número 8 y número 9, Banco Estado con 3.88 y Banco Ripley con 3.78. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos son unos escalones más pronunciados. Ahora, normalmente lo que nosotros definimos son los primeros 5 del podio. Por eso ustedes van a ver que tenemos los 5 primeros en color. Eso no significa que no evaluamos el resto. Lo mostramos también para poder tener la data, digamos, más contrastada y para que ustedes puedan ver como un panorama mucho más amplio, más allá de los 5 bancos. Ahora, ¿qué ocurre? Y de nuevo, tomen una imagen mental de esto. ¿Qué ocurre a nivel de la app? Esto es la web. Veamos qué pasa en la app. Entonces, si bien teníamos de primero Falabella en la web, de segundo Banco de Chile, también en la web, en términos de la app, acá los resultados son diferentes. En primer lugar, sorpresivamente, digamos que estaba de segundo, digamos, en el general, pero en la web, digamos, no estaba, digamos, dentro de los 5 primeros, es el Banco Vice. El Banco Vice, y con una muy buena puntuación, de hecho, la más alta de todo el estudio hasta ahora, 4.83. Segundo lugar, de nuevo, Banco de Chile. Fíjense que el Banco de Chile ha estado en segundo lugar, tanto en la web como en la app, pero el agregado hace que termine como primero, 4.65. Tercer lugar, 4.64. Y muy parejo también Scotia con 4.61. Luego, de nuevo, para el cuarto lugar y el quinto, vamos a tener un siguiente escalón, 4.49 Santander, 4.46 Banco Falabella, y luego viene un nuevo escalón donde tenemos Banco Estado 404, séptimo lugar, octavo Banco Ripley 398 y Banco Itaú 393. Fíjense lo interesante, acá hay unos contrastes importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con bancos que tienen una mejor web o una mejor app, otros que se mantienen un poco más constantes, que también lo vamos a ver en términos de las conclusiones, como el Banco de Chile, que segundo en la web, segundo en la app y primero, digamos, en total, y otros que, digamos, privilegian ciertos formatos, como el caso de, por ejemplo, de Falabella, que es muy bueno en la web, no tan bueno en la app, y el Banco Vice, que es muy bueno en la app. Entonces, un poco concluyendo todo esto, nos damos cuenta que hay como dos posibles estrategias. Hay una primera estrategia, digamos, que es nivelar ambos canales. Esto es exactamente lo que hace el Banco de Chile. El Banco de Chile, si se dan cuenta, tiene es segundo, digamos, tanto en la web como en la app, y eso significa que han puesto un énfasis importante en diseñar una muy buena experiencia de usuario
en los dos canales. Y esto lo que hace es que inmediatamente tenga una mejor puntuación. No es el primero en ninguno de los dos, pero en últimas, por ser constante, por ser segundo y por tener un nivel muy parejo hacia lo alto, pues termina siendo muy positivo y termina siendo el primero. En ese caso, digamos, lo que hacen es no olvidarse de ningún canal. Los dos son importantes. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto contrasta un poco con lo que ocurre con Falabella. Falabella tiene una web, como lo vimos, rankeada en primer lugar, pero su app está en sexto lugar, ¿no? Y esto obviamente hace que pierdan un posicionamiento en este ranking. La otra estrategia, perdón, es destacar. Y destacar es lo que hace precisamente el Banco Vice. Si se acuerdan, el Banco Vice privilegia la web sobre la app. Y en este caso, pues tiene una valoración muy alta, 4.83, y una valoración web que, digamos, tiene unos rasgos satisfactorios, todavía por encima de 4, puntualmente 4.19. Ahora entonces, César, bueno, perdona, y la otra cosa es que, César, perdona. sí, gracias. Ay, Y, que lo dale. dijiste. El Vice ha apostado por su app versus la web. Sí, sí, eso es súper importante. Ellos llevan varios años se centraron en una estrategia de mobile first. Y esto claramente está pagando, está mostrando unos resultados, está dándoles un retorno, por lo menos en lo que tiene que ver con este puntaje y en lo que tiene que ver con la experiencia de usuario. En últimas, digamos, esto lo que permite no es solamente no es un vanity metric. Cuando tenemos usuarios que están mejor o que tienen una mayor satisfacción o que tienen, digamos, una mejor usabilidad, etcétera, y lo puntean mejor, esto también se traduce en otras dimensiones, ¿ok? Puntualmente en la lealtad. Y de hecho lo vamos a ver ya al final del estudio, cómo se relacionan todas estas 4 dimensiones que estamos normalmente nosotros revisando. De ahí está el gran resultado. De hecho, lo que vamos a ver ahora es precisamente cuáles son las dimensiones que vamos a tener en términos de esos resultados. Entonces, aquí de nuevo te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo están esas 4 dimensiones en el CUX de las 3 posiciones. Súper. Entonces, en relación con lo que tiene que ver con la facilidad de uso, ¿cierto? Cuán intuitivo, cuán fácil de navegar, en definitiva es una aplicación o una web. Pásate todas nomás las gráficas, César. Lo que vemos es que en general los bancos de uso alto y medio tienen muy buenas notas. Están, en el caso, ¿cierto?, de la valoración de la aplicación, en lo que es la app para los bancos de uso alto, es altísimo. Insisto, bancos de uso alto no es que sean mejores, ¿ya? Es simplemente que se utilizan altamente. Son utilizados más que los bancos de uso bajo que tienen menor o una frecuencia más baja, ¿ya? Entonces, en relación con los que más frecuentemente, donde existe principalidad, las notas son buenísimas. Y algo bastante similar tiene que ver con los bancos de uso medio, pero ahí vemos que las experiencias son más homogéneas, a diferencia de los bancos de uso alto, que está un poquito más rezagada su web. Y sí es interesante, ¿cierto?, los bancos de uso bajo, que lo que tiene que ver con la aplicación, tiene una muy buena nota, una puntuación de 4.26, comparativamente con las web, que son un poquito más rezagadas, igual rozando el 4, pero donde la nota está un poquito más castigada. Si vamos a lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la siguiente, que es la credibilidad en términos de notas bastante similar. Sí se pega, digamos, un poquito de diferencia relativa con los bancos de uso medio, pero nuevamente el mecanismo es el mismo. En los bancos de uso alto se privilegia, ¿cierto?, y da mayor credibilidad lo que es la aplicación versus la web, y en los bancos de uso medio al revés. Se destaca más y ofrece más credibilidad, más confianza, más seguridad lo que es la web versus la app. Y nuevamente, en lo que tiene que ver con los bancos de uso bajo, la aplicación ofrece mucho más este atributo versus, ¿cierto?, lo que es lo que es la web. Ahora, las notas en las otras dimensiones, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el look and feel, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el diseño, cuán simple y estéticamente es minimalista o no. Bueno, acá nos pegamos, digamos, un salto, digamos, de bajar un escalón en relación con las notas. No tenemos tantas puntuaciones tan positivas, si bien son buenas notas, pero también hay más homogeneidad respecto de esas puntuaciones en los bancos de uso alto. Y
no así en el caso, ¿cierto?, de los bancos de uso medio, donde destaca más la web versus la aplicación. Eso como que es llamativo, que nuevamente la web para los bancos de uso medio tienen una mejor puntuación. Y nuevamente el comportamiento en los bancos de uso bajo, ¿cierto?, donde la app destaca por sobre la web. La web definitivamente acá está bastante más rezagada, es una nota 3,67, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el diseño. Y finalmente, para lo que es la capacidad de recompra y recomendación, esta fidelidad, lealtad que aspiramos de todos nuestros clientes, los comportamientos nuevamente son parecidos, pero aquí se pronuncia mucho más en los bancos de uso medio lo que tiene que ver con la web, ¿sí? Como que efectivamente la web estaría ofreciendo esos valores más de recomendación y de recompra, nuevamente esa homogeneidad en los bancos de uso alto y nuevamente la característica en los bancos de uso menos utilizados, ¿cierto? Donde la app destaca por sobre la web y la web efectivamente está bastante más rezagada con nota de 3,67. Entonces, ahí César un poco en relación con el tema de las conclusiones nos va a explicar. Correcto. Aquí hay una cosa interesante, digamos, la primera comparación, la primera cosa es que hay una valoración muy alta de la experiencia puntualmente de la app. Acá, importante entender, comparativamente en Chile hay más personas que usan la web en Colombia. Eso fue parte, digamos, de las conclusiones del estudio. Y esto, en últimas, nos muestra que en general, a pesar, digamos, que si bien Chile tenía una de las puntuaciones más bajas a nivel, digamos, global, eh, comparativo con los otros países, tenía la segunda más baja después de Guatemala. En general, las evaluaciones, si se dan cuenta, no son malas, son bastante buenas. Es decir, las notas, digamos, de los tres tipos de bancos son bastante positivas. Ahora, otra cosa importante es que también las valoraciones de la app, si se dieron cuenta, suelen ser muy positivas en casi todas las dimensiones. Ahora, otra cosa también clave es que si bien la app está bien valorada en términos de usabilidad y apariencia, la web presenta una oportunidad en estas dimensiones. Y puntualmente, digamos, cuando hablamos de usabilidad de apariencia, mejorando esa usabilidad de apariencia en mi web, voy a poder mejorar mucho ese desempeño y ese índice CUX y la percepción de la experiencia de usuario. Otra conclusión importante es que no hay que dejar de pasar oportunidades, no hay que dejar, perdón, pasar oportunidades para poder fidelizar clientes. De hecho, lo que vemos es que los bancos 2 y 3 tienen una mejor oportunidad de mejorar esa web relacionada. También otra cosa clave es que la puntuación de la versión web se posiciona por encima de la app de una forma no tan elevada, por conceptos como usabilidad, puntualmente en el caso del banco 2, y el concepto de lealtad, sobre todo el caso de los bancos 1 y 2, y en apariencia para el segundo banco. Entonces, esa falta de atención, en últimas, del canal web, que es generalizada, lo que genera es una oportunidad enorme para que los bancos puedan fidelizar a clientes tanto nuevos como viejos. Te doy la palabra con las otras conclusiones, Malisa, si te parece. Sí, súper. En relación con la credibilidad, lo que vemos que efectivamente la credibilidad en las interfaces está dada, pero en realidad la credibilidad, la confianza, la seguridad que nosotros tenemos en los bancos que gestionan nuestro dinero y que pueden administrar también los datos, ¿ciertos? Sensibles nuestros, está muy anclado en la marca. Entonces ahí también pensar que nace desde el posicionamiento de marca, desde la reputación y se extiende efectivamente a la dimensión de las plataformas web y app. Entonces no es solo anclado en el desempeño de ambos canales. Y también pensar que en lo que tiene que ver con los atributos, hay dos atributos que nosotros creemos que son claves como para poder garantizar efectivamente un mejor CUX general. Y uno tiene que ver con el diseño, con la apariencia, y el otro con la lealtad, que efectivamente, comparativamente con lo que era usabilidad y credibilidad, que como les decía, tenía como muy buenas puntuaciones, de 4,50 hacia arriba. Estos otros están un poquito más rezagados, estaban como 4,20, entonces hay mucho potencial de crecimiento. Los bancos que efectivamente deseen mejorar, ¿cierto?, su experiencia de usuario van a tener que apostar por seguir trabajando en lo que es look and feel, diseños minimalistas, que sean muy intuitivos, muy fáciles de entender y de comprender, y también como consecuencia de lo anterior se va a poder redundar en una mejor recompra, en una recomendación, y finalmente lo que queremos que todos permanezcan, ¿cierto? Y utilicen cada vez más nuestros productos y por lo tanto haya más engagement, más vinculación con nuestros bancos. Dicho lo anterior, un poco entender que lo que nosotros decimos como síntesis es lo siguiente, es decir,
a la medida que tenemos muy fuerte, ¿cierto?, esa usabilidad y esa apariencia y tienen un buen desempeño, esto va a apalancar totalmente, ¿cierto?, esa credibilidad. Y entre esos tres factores, ¿cierto?, se están apoyando esa credibilidad. Y como consecuencia de todo lo anterior, se va a conseguir esa recompra, esa recomendación, esa fidelidad que nuestros usuarios puedan tener con nosotros. También para comentarles respecto del ranking como general que tuvimos de todos los países, bueno, a nivel de todo el listado, ¿cierto?, de los bancos, tenemos al Banco de Chile, que se posicionó en un banco como un número 5, ¿cierto?, de todos los bancos, al Banco Vice en el 7º lugar, al BCI en el 12º y al Banco Falabella en el 16º, dentro de todo el ranking. Y sin duda, dejarlos súper invitados, sobre todo aquellos que participaron de este webinar y de los dos anteriores en octubre y en mayo que tuvimos, que vamos a compartir el detalle, ¿cierto?, de cada uno de estos desempeños de data agregada a través de un ebook que les vamos a hacer llegar prontamente a sus cuentas de email con las que se registraron. Y antes de terminar, antes de comenzar con las preguntas, les dejamos un código QR para que puedan contestar una encuesta que no les va a tomar más de 2 minutos para un poco obtener su feedback y ver cómo mejorar las siguientes webinars.